Bien, ya estamos de regreso aquí en las 5 de las 7. Hoy día nos acompañan los analistas políticos Fernán Altuve y Juan de la Puente. Vamos a conversar con ellos ahora con respecto a la segunda información que tiene que ver con declaraciones del abogado del expresidente Fujimori, el señor César Nakazaki, quien a propósito de la ampliación de la extradición por el caso de los diarios Chicha y el consiguiente juicio, ha dicho que él no cree que su patrocinado, es decir, el ingeniero Fujimori, vaya a llegar a estar presente en ese juicio porque su salud no se lo permite y que, en fin, dice él que en los dos códigos penales se establece que cuando una persona está enferma no puede participar en un juicio. Este va a ser nuestro primer planteamiento de defensa que ve en la línea del indulto humanitario, que claro, es consistente decir que si el preso Alberto Fujimori tiene problemas de salud tan severos como para que se le conceda un indulto, pues que tampoco podría estar presente en el juicio. Vamos a escuchar directamente qué cosa fue lo que declaró el doctor Nakazaki. No creo que lleguemos a juicio, don Raúl, si este caso se va a regir por el viejo código o por el nuevo código. Fuera de eso, en cualquiera de los dos códigos, para que un ser humano sea llevado a juicio, tiene que tener capacidad para defenderse. Y la primera condición para defenderse es estar sano. Y en el caso de Cable Canal, que por considerar que ya no existían condiciones para un juicio imparcial, declinábamos de defendernos. Jurídicamente, jamás hubo una aceptación de culpabilidad en los juicios. Bien, entonces vamos a consultar acá con un abogado presente. No soy penalista. ¿No eres penalista? No soy penalista. Conocerá la materia. Efectivamente, la circunstancia de que no pueda estar presente en el juicio, eventualmente... Es una posibilidad. ¿El ingeniero Fujimori hace imposible el juicio? No necesariamente, o sea, hace imposible el juicio estando él, o sea, para él, porque si hay otras personas podrá concurrir. No, me refiero al proceso que tiene que ver con él, específicamente a lo que dice Nakazaki. No, o sea, probablemente si él no puede asistir, el proceso no se pueda llevar a cabo por cuestiones de salud, es evidente, si una persona está hospitalizada es imposible, o si las limitaciones de salud son muy grandes. Además, hay que ver cuál es la pena que tendría este delito y si esa pena ya queda subsumida dentro... 8 años aparentemente, ¿no? Está subsumida plenamente dentro de las penas anteriores, por lo tanto no tendría ningún sentido, porque en el Perú no se acumulan las penas como en el sistema, sino se subsumen en la mayor, las menores. Entonces no tendría mayor sentido si su salud no se lo permite, cosa que se tendrá que ver técnicamente, ¿no? Esa era la siguiente pregunta. ¿Esto se determina con, digamos, un equipo médico obviamente, que emite un fallo como el que pide la Comisión de Gracias Presidenciales, más o menos? Con el mismo grado no es el mismo equipo, pero ustedes han visto que durante todos los procesos de Alberto Fujimori ha habido un equipo médico que en varias ocasiones se ha presentado y ha dicho al presidente su salud no le permite asistir a estas audiencias, etcétera. Ya hay un récord médico que supongo podrá presentarse y será una forma de alegar la defensa, como lo ha dicho el abogado del presidente. Si uno tuviese que ponerse suspicaz, Juan, y pensar que en realidad la situación de salud, el estado de salud del expresidente Fujimori no es tan grave como para no poder asistir al juicio, ¿qué explicación le encontraría a esta voluntad de sustraerse al proceso? No, la explicación de que estamos frente a los actos preparatorios del proceso. El doctor Nakazaki está cumpliendo su papel de defensor. Sí, claro. Yo cuando litigaba también en muchas oportunidades, digamos, arguí que mi cliente no podía participar en el proceso. Pero ya estamos en una discusión jurídica. Y esta es una discusión en un plano distinto a la discusión del indulto. Porque la discusión del indulto tiene una parte jurídica y tiene una parte política, ¿no? Eso es inevitable. Pero luego de la extradición, hablando de este tema, aquí muy poco hay para una discusión política, porque quienes tienen que decidir si Fujimori puede ir a un proceso son es el Poder Judicial, es un juez, en base, como dice Fernán, a un peritaje y una decisión de una junta de médicos o de un médico. Lo que está haciendo el abogado de Alberto Fujimori es decir no puede, pero él no va a decidir
ni Fujimori No, él mismo va a dice, decidir. creo que... Sí, supongo que eso decidirá. Pero yo llamo la atención respecto a que estamos frente a un momento ya distinto. Digamos, como que la discusión se ha deslizado al plano estrictamente jurídico. No quiere decir de que los actores políticos no expresen su punto de vista, pero ya casi no estamos discutiendo el tema del indulto, ¿no? Ahora, tal vez sí tenemos que discutirlo porque esta información, digamos, tiene otra parte, ¿no? Y es el hecho que, según el procurador anticorrupción Julio Arbizú, el caso de los diarios Chicha, que es por el cual se ha abierto la extradición contra el expresidente, fue un proceso que se abrió con mandato de detención. Y dice él que si es que esto pues continúa, el expresidente, así fuera indultado, no va a poder salir de prisión porque este otro juicio obliga a que esté detenido. Es decir, ni siquiera el indulto lo libraría, según el procurador, de quedar libre. Bueno, yo creo que eso podría ser cierto si el indulto se hubiera dado antes de que este proceso hubiese llegado al Perú, porque hubiese sido un proceso nuevo. Pero si se otorgase un indulto ahora, el indulto sería incluso por aquellos procesos abiertos, porque se puede indultar... Nuevos, por procesos nuevos. Por supuesto, antiguamente solo se podía indultar a los condenados. A partir de la Constitución del 93 hay derecho de gracia, con lo cual se puede indultar a los procesados también. Entonces, obviamente, el indulto sería un indulto que abarcaría todas las circunstancias. Lo único que está haciendo es incluir esta posibilidad, si es que se diera el indulto, cosa que yo siempre he sido, y lo he dicho, absoluto y totalmente incrédulo en que esto se iba a realizar. Me he sido escéptico, pero... técnicamente hablando, si se fuese a dar desde la Presidencia de la República un indulto, tendría que incluir, para ser pleno, ¿no es cierto?, para no ser un pseudo indulto, este caso. Pero yo soy escéptico y creo que ese indulto no va a llegar. ¿Tú crees, Juan, también que el procurador se equivoca cuando dice que va a tener que mantenerse la reclusión? Él está en su papel de procurador. Sería, digamos, cuestionable que dijese lo contrario, pero estamos hablando de dos figuras distintas, ¿sabes? El indulto es una cosa y el derecho de gracia es otra cosa. Digo esto porque en los procedimientos del Ministerio de Justicia, por una vía distinta corre el indulto y el pedido y por otra corre el gracia. Podría ser que el presidente lo junte en una decisión, pero digamos, el trámite se ha empezado por el indulto. Ahora, es bien complicado que el presidente, si es que empieza el proceso, no sé cuándo empezará, si empieza el proceso, es bien delicado que el presidente diga, ¿no?, que a pesar de el proceso haber entrado en curso, promueva la libertad de Fujimori. Digamos, se hace muchísimo más complicado el indulto, digamos, si es que el proceso se inicia. El proceso todavía no se ha iniciado, estamos en el interregno. Teóricamente, Fujimori es todavía un condenado, pero cuando se inicie el proceso podría ser un sentenciado más idem procesado. En las declaraciones de Nagasaki, del doctor Nagasaki hoy día, hay una parte que me llama la atención también, y es la que tiene que ver con Cable Canal. A propósito del proceso sobre Cable Canal, que está asociado al de los diarios Chicha, no es un diario, pero es un medio de comunicación, dice él: nunca aceptamos culpabilidad. En el caso de Cable Canal, lo que expresamos fue que por considerar que al no haber condiciones para un juicio imparcial, declinamos de defendernos y en esos términos aceptó la sala. Es decir, que declinaron de defenderse porque no había condiciones para un juicio imparcial. Pero esto no, si es que ese juicio no era imparcial, no era algo que se podía arguir respecto de todo el resto del proceso en general. Si yo fuera el defendido, yo lo defendería de abogado. Hay en el medioevo un defensor que no quería defender a su cliente y se entregaba al proceso y sí, podía hasta ser ya no solo multado, sino puesto en prisión. Entonces él lo que está diciendo es que ya no nos vamos a defender y que venga está refiriéndose a un problema anterior, ¿no? Sí. Está diciendo, no nos defendimos porque considerábamos que no había condiciones para un juicio imparcial. Pero ¿cómo podía no ser imparcial esa parte del juicio y el resto del juicio? Pero recordemos de que el argumento de Nagasaki es que todo el proceso... Bueno, entonces tendría que haberse allanado todo. A ver, no, lo que pasa es lo siguiente. Aquí se ha producido, si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero de lo que recuerdo, aquí se ha producido una situación de las que ocurren en el derecho penal, donde se continuaron los procesos contra las personas involucradas y al presidente Fujimori se le exceptuó porque no estaba extraditado por ese cargo. Por lo tanto, no podía participar. Y las demás personas, si no tengo
no recuerdo mal, creo que ya fueron hasta condenadas todas, o algunos, o ya cumplieron hasta sus penas. Por lo tanto, el proceso en cuanto a ellos ya ha devenido en una cosa juzgada. Pero quedó el remanente de la acusación y ahora se ha autorizado en Chile para que esa acusación continúe. Entonces ahí tendría, en cierta manera, sentido el argumento de nosotros descalificamos al tribunal en aquella oportunidad. No, o sea, no solamente no nos allanamos, no aceptamos culpa, sino que no teniendo obligación, pero descalificamos al tribunal. Es lo que yo estaría entendiendo de las declaraciones de él. Pero la verdad es que podría ser otra cosa. Muy brevemente, porque nos tenemos que ir ya a la pausa para los titulares, pero sí quisiera resolver las inquietudes de dos tuiteros. Uno de ellos menciona de que si Fujimori, ¿cómo puede no ir al juicio, pero sí está con salud como para dar entrevistas? Que ustedes saben, ha solicitado entrevistas para RPP, una entrevista con RPP, y también que si es que el juicio podría hacerse en la Dirobes mismo, en el local, para no atentar contra su salud. Son dos cosas distintas. Sí, hay personas incluso ya en enfermedad terminal que se confiesan ante un sacerdote, digamos. O sea, ¿te refieres a la parte de la entrevista sí, y que un juicio? Son cosas distintas. ¿Y la parte de que si pueda ser enjuiciado dentro del local de la Dirobes? Hay que dejar que ahí actúe la justicia. El problema es quizás... posible. ¿El proceso se ha llevado ahí? Ya. Pero digamos, habría que ver que no estamos hablando de que Fujimori no puede moverse, sino lo que hizo su abogado es que no puede, no tiene la salud para enfrentar el proceso. Para sostener el juicio. Pero eso lo decidirá el juez, y yo por eso digo, Nakazaki está cumpliendo su función de abogado, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a una pausa aquí en las 5 de las 7 para conocer los titulares de las 7.